En el universo del caos, la prima materia es el elemento que lo mueve todo, da forma a todo lo existente, y las antiguas civilizaciones se aprovechaban de su poder para extender sus imperios y traer paz y prosperidad al mundo. Sin embargo, como todo, hubo un momento en que la prima materia se agotó. Afortunadamente, por aquel entonces se había formado una organización de científicos y sabios, los Nueve, cuyas ansias de poder les hicieron desarrollar un teorema, posiblemente una fórmula alquímica que permitiese crear prima materia de forma indefinida. Pero muy pronto los Nueve se dieron cuenta de que el teorema era algo peligroso. Existían deidades y poderes místicos que estaban más allá de su comprensión. La prima materia era el origen de todo, del espacio y del tiempo, del orden y del caos, así que decidieron que el teorema no podía ser revelado al mundo. Es aquí cuando, en teoría, los Nueve descubren o crean los artefactos, objetos con los que podrán elegir a sus sucesores, a las personas adecuadas para recibir el teorema, y así poder transmitir sus conocimientos de generación en generación. Por lo pronto, sabemos de la existencia de 4 artefactos, cada uno asociado a un dios de diversas mitologías y que requieren de una llave para ser activados. Así, al liberar su poder, la prima materia contenida en su interior se esparce por todo el terreno, comenzando un desafío de supervivencia en el que el retador debe hacer frente a las hordas de oscuridad y resolver las pruebas de los dioses. En esta situación se nos presenta una organización conocida como la Orden, gente con máscaras de oro guiada por un sumo sacerdote que parece superar las barreras del espacio y el tiempo. Todavía no conocemos su verdadero objetivo ni identidad, aunque por lo pronto parece ser que esta organización quiere completar los desafíos de los artefactos, hacerse con el poder del teorema y dominar los poderes de la prima materia. Alistair Rhodes, una pieza clave en toda esta historia, muy relacionado con la Orden y con el sumo sacerdote. Alistair es un científico que también desea descubrir los misterios de la prima materia, aunque no sabemos mucho sobre su pasado. En el año 1897, Alistair Rhodes y su hija Scarlett Rhodes visitaron un museo arqueológico en Londres. Este es el primer suceso de la trama del que tenemos constancia. Con tan solo 12 añitos, Scarlett ya demostraba un gran interés por la ciencia y el universo, aunque a su padre no parecía importarle demasiado. Él estaba cegado por sus investigaciones, quería obtener respuestas, descubrir los secretos de la prima materia. Todo lo demás no era más que un estorbo. El único motivo de su visita al museo era robar un misterioso cristal relacionado con sus investigaciones. Decidió llevarse a Scarlett, sí, pero no para contentarla, sino para utilizarla. Su inocente hija sería perfecta para vigilar el perímetro mientras recuperaba el artefacto. Por desgracia, el plan no fue como esperaba. Ambos fueron descubiertos por la policía y Scarlett fue enviada a un centro de menores por haber estado involucrada en el delito. Su inocencia le llevó a pensar que, tarde o temprano, su padre regresaría a por ella. Pero pasaron los años y Alistair nunca apareció. Alistair había abandonado a Scarlett, a su familia y a todo lo que tenía. Decidió dedicar su vida íntegramente a la búsqueda de los artefactos y las llaves. Realmente no conocemos los motivos de este gran interés. Quizás fue por sus ansias de saber, o quizás lo hizo para no involucrar a Scarlett en su peligrosa aventura. Y es que, sin lugar a dudas, los actos de Alistair no pasarían desapercibidos para el sumo sacerdote, habiéndose convertido rápidamente en el enemigo número 1 de la Orden. No sabemos nada de las leyes que rigen este universo, no sabemos casi nada sobre la prima materia, ni sobre los dioses, ni sus poderes, pero Alistair sí. Nos encontramos en el año 1910, han pasado 13 años desde que Alistair abandonó a su hija, desde que le perdimos el rastro, y ahora sus investigaciones lo han llevado hasta Bruno Delacroix, un antiguo gángster que se alió en el ejército francés tratando de huir de su oscuro pasado. Tras ganarse su confianza, ambos viajaron a Estambul, Turquía, en busca de un artefacto muy importante para Alistair,
Este artefacto es ni más ni menos que el cetro de Ra, un bastón capaz de arrojar luz sobre la oscuridad. Gracias a él, Alistair consiguió leer unas misteriosas runas que le indicaron cuál iba a ser su próximo destino. Sin embargo, durante esta misión, unos sicarios contratados por la Orden atacaron a Alistair y a Bruno en las ruinas. Por desgracia, durante el combate, Bruno fue brutalmente asesinado tratando de proteger a su compañero. En ese momento, sin dudarlo ni un segundo, Alistair alzó el cetro de Ra y el poder contenido en su interior consiguió revivir a Bruno. Desde entonces, el soldado francés le juró lealtad absoluta a Alistair, aunque ninguno de ellos era consciente de las consecuencias de sus actos. Angkor Wat, la ubicación indicada en los grabados que Alistair encontró en Estambul. Se trata del templo hinduista más grande del mundo y uno de los mejores conservados. Este sería el próximo destino de Alistair, aunque antes tenía que encontrarse con un viejo amigo. Stanton Shaw, un científico tan obsesionado como Alistair, aunque en su caso fueron su esposa y sus hijos los que le abandonaron a él. Ambos investigadores desean descubrir los misterios del universo, aunque la depresión y la falta de dinero hicieron que Shaw dejara a un lado sus ambiciones. La llegada de Alistair, tras tantos años sin saber de él, volvió a despertar su interés por aquello que llama prima materia, y juntos se adentraron en las profundidades del templo de Camboya. Shaw es un experto en símbolos y lenguajes antiguos, por lo que fue fácil para él descifrar las runas grabadas en el templo. El problema fue cuando el grupo de expedición se encontró con una sala secreta, una mazmorra en la que encontraron un recipiente de prima materia. A pesar de las advertencias de Alistair, el grupo de expedición decidió abrir el jarrón y, en un instante, todos ellos acabaron convertidos en zombies, sucumbidos por la oscuridad, por el poder de la creación. Afortunadamente, Shaw también era bueno para las armas y las explosiones, así que detonaron todo el lugar y consiguieron escapar con vida. Desde ese momento, Alistair había conseguido un nuevo aliado, pero no podía perder más tiempo. La Orden también estaba persiguiéndole los talones y tenía que aprovechar la poca ventaja que tuviera sobre ellos. Año 1911, México. Un año antes de los eventos del juego, Alistair se reunió con un famoso espía y ladrón conocido como Diego Necali. Este personaje tenía en su poder una reliquia familiar, transmitida de generación en generación, la cual resultó ser nada más y nada menos que una de las llaves de los artefactos de los dioses. Sin duda alguna, la Orden no tardaría en ir a por él, y así fue. Tras una intensa persecución por toda la ciudad, Alistair y Diego consiguieron escapar con vida. Además, como agradecimiento, Diego le hizo entrega del medallón, esperando que algún día le fuese devuelto. Bruno, Shaw y Diego, aliados bajo juramento, peones de un plan futuro. Las piezas del puzzle ya estaban en su sitio, ya solo era cuestión de tiempo que todo estallase. Año 1912, el comienzo del caos. La Orden llevaba mucho tiempo investigando a Alistair, su círculo cercano, sus hábitos, su hogar. Hacía tiempo, el señor Rhodes había adquirido una antigua mansión a las afueras de Londres en busca de respuestas. Al parecer, todos los antiguos propietarios habían muerto en extrañas circunstancias y los alrededores de la mansión emanaban una aura mística que podría estar relacionada con los artefactos y la prima materia. Fue en ese entonces, a mediados de febrero, que la Orden decidió poner fin a su aventura. Una noche, los miembros de la organización consiguieron adentrarse de algún modo en la mansión, tendiéndole una trampa a su mayordomo, Godfrey, el cual fue asesinado brutalmente de un tiro en la cabeza. Sin embargo, nada más morir, el enmascarado activó el cetro de Ra, probablemente robado de la mansión, y, al igual que sucedió con Bruno tiempo atrás, Godfrey también resucitó, aunque nunca más volvió a ser el mismo. Todavía no conocemos los detalles, pero este cetro y en general toda la mitología egipcia parece estar muy relacionada con la historia. El bastón de Ra es capaz de devolver a alguien a la vida, sí, pero la muerte te deja marcado. Desde el momento en que revives, una cicatriz aparece sobre tu frente, indicando que ya no eres el de siempre. Una voz maligna irrumpe en tu cabeza, ve a través de tus ojos e incluso es capaz de controlar tus actos cuando le plazca. Desde ese momento, Godfrey comenzó a ser una marioneta, aunque aún no estamos seguros de para quién.
¿Para la Orden? ¿Para los 9? ¿Para los mismísimos dioses? A partir de aquí, la historia ya es sabida. El 20 de marzo de 1912, Alistair organizó una fiesta en su mansión, por lo que Godfrey y la Orden aprovecharon la llegada de invitados para desatar el poder de uno de los artefactos. Todo el plan hubiera salido como esperaban, de no ser por una visita inesperada. Scarlett Rhodes, la hija de Alistair, la cual fue abandonada hacía ya 15 años por su padre en ese dichoso museo. Desde entonces estuvo viviendo en el orfanato hasta la mayoría de edad, tras lo cual logró recomponer su vida. Le fue difícil, claro está, sobre todo sabiendo que su padre, Alistair, recuperó el interés por su hija durante estos últimos años y le estuvo enviando cientos y cientos de cartas pidiéndole perdón, tratando de recuperar a su hija. Obviamente, Scarlett no respondió ni una sola de ellas. Sin embargo, la última carta de Alistair era especial. En ella, su padre le contaba cosas muy extrañas. Un viaje por todo el mundo, una organización de máscaras, una sustancia que da forma a toda la realidad. Alistair estaba relegando en ella su misión, y Scarlett estaba enfadada. La traicionó en el pasado, jamás había estado interesado por ella ni por nadie, solo ve a la gente como peones de su estúpida investigación, y ahora que ha rehecho su vida, vuelve a ponerse en contacto con ella para pedirle ayuda una vez más. Pero Scarlett ya estaba cansada, quería respuestas, quería saber qué cojones estaba pasando, por qué su padre la abandonó, qué es tan importante como para dejar todo atrás. Y fueron estos sentimientos los que nos han llevado hasta aquí, Scarlett frente a frente con Godfrey. Ella exigía ver a su padre, pero el mayordomo ya no era el mismo. Rodeada por miembros de la Orden, Scarlett se vio envuelta en una intensa batalla contra los enmascarados. Por suerte, ella pasó su niñez en la mansión y los alrededores, conocía bien el bosque y nadie iba a ser capaz de superar sus habilidades en campo abierto. Aún sin experiencia, Scarlett fue capaz de asesinarlos, uno a uno, derrotando incluso al sumo sacerdote, o al menos eso es lo que ella creía. Al mismo tiempo que Scarlett se enfrentaba a la Orden en el bosque, los invitados llegaron a la fiesta. La Orden había secuestrado a Alistair y no dudaron en liberar los poderes de un artefacto. En ese momento, Christina Fowler, Jonathan Gatwick y Gideon Jones accedieron sin saberlo a un círculo de protección creado por la versión malvada de Godfrey, por lo que estos 4 personajes no fueron afectados por el poder del artefacto. En su lugar, se vieron obligados a sobrevivir a oleadas de zombies, vampiros y hombres lobo, elementos de la mitología celta, siendo la diosa Danu su principal representante. Tras salir victoriosos del desafío, el espectro de un nuevo artefacto apareció ante ellos, como si de un mapa se tratase. Al completar los rituales de un artefacto, este parece guiar al usuario hasta el siguiente, avanzando por un sendero desconocido. Sin embargo, la vida de estos personajes estaba a punto de llegar a su fin, y es que el mal volvió a apoderarse del cuerpo de Godfrey, y lo utilizó para asesinar brutalmente a sus compañeros. Sí, todas las muertes de este juego son brutales. En este momento fue cuando Scarlett consiguió entrar en la mansión tras haber derrotado a la Orden en el bosque. Fue ahí cuando la hija vio al mayordomo y le asestó un disparo en el pecho antes de que toda la mansión se viniera abajo entre las llamas. Scarlett no lo dudó y comenzó a perseguir a los secuestradores, a aquellos que se habían llevado a su padre. Por desgracia no lo consiguió, sufrió un accidente en la carretera y, a pesar de sus esfuerzos, vio como su padre se iba alejando de ella una vez más. Entre sollozos, Scarlett sacó de su bolsillo la última carta de Alistair. Había llegado el momento, un gran viaje estaba a punto de comenzar. 10 de abril de 1912, Southampton, 2 semanas después de los eventos de Dead of the Night. Scarlett contactó con los amigos de su padre, los que hacía mención en su última carta, y les convenció para unirse a su causa. Tampoco hicieron falta muchas explicaciones, todos le habían jurado lealtad a Alistair tiempo atrás, por lo que no dudaron en ayudar a Scarlett en la búsqueda de respuestas. El viaje inaugural del RMS Titanic daba comienzo ese mismo día. Tal y como indicaba Alistair en su carta, en el barco debía encontrarse el artefacto correspondiente al medallón de Diego. El plan era sencillo, despistar a los pasajeros, infiltrarse los camarotes y hacerse con el artefacto sin causar revuelo.
Lo que nuestros héroes no sabían es que uno de los marineros había sido asesinado y devuelto a la vida por la Orden. Igual que Godfrey, la muerte le dejó marcado, estaba siendo controlado, se enfrentó a Scarlet y, fusionando el medallón con el artefacto, logró liberar su poder. En este caso, el artefacto y sus poderes estaban embebidos por la mitología nórdica y su principal representante, Odín. La prima materia se extendió por todo el lugar, y Scarlet y sus compañeros tuvieron que hacer frente a innumerables hordas de zombies al mismo tiempo que superaban los desafíos del artefacto. La mitología nórdica dice que, a cambio de sabiduría eterna, Odín tuvo que sacrificar su ojo izquierdo en un manantial bajo las raíces del árbol de la vida. Así fue como poco a poco nuestros héroes se fueron dando cuenta de que Alistair no mentía en sus historias, la prima materia era real, los dioses estaban muy relacionados con sus poderes, la realidad no es como ellos creían. Finalmente, y al igual que sucedió en la mansión, tras completar los desafíos del artefacto, este reveló a nuestros héroes una pista sobre su siguiente destino. Grecia, Delfos. Ahí es a donde nos dirigimos. Si los malos están allí, es muy probable que mi padre también. Delfos, Grecia. Adentrándose en lo más profundo del templo de Apolo, nuestros héroes siguieron las indicaciones de una voz misteriosa que emanaba de su interior. No conocemos los detalles de cómo llegaron hasta allí, pero las pistas indican que nuestros héroes se toparon con una puerta sellada. Tras este sello se encuentran las respuestas que tanto ansían, pero solo podría ser abierto si superaban el desafío de los dioses. Aún no sabemos cómo, pero nuestros héroes consiguieron viajar al pasado. Como digo, aún no sabemos nada sobre este universo ni las leyes que lo rigen. No sabemos si han viajado realmente o si se trata de un sueño o ilusión. No sabemos si sus actos tendrán alguna repercusión en el futuro o si ya han sucedido así y su destino está escrito. No conocemos el año ni el lugar exacto, pero sí al enemigo, el sumo sacerdote, el cual ya vimos en el siglo XX. ¿Se trata de la misma persona? ¿Es un viajero del tiempo como nosotros? ¿Qué hace en esta época y cuál es su objetivo? Las respuestas pueden esperar. Un nuevo artefacto, embebido por la mitología egipcia, ha sido activado. Los esclavos se han convertido en criaturas del caos y el público, protegido por las máscaras, observa la matanza como si de un espectáculo se tratase. Durante el easter egg descubrimos que el sumo sacerdote no quiere derrotarnos, al contrario, nos está utilizando para completar los rituales del artefacto en su nombre y así poder hacerse con sus poderes. De este modo, tras completar los desafíos y derrotar a los elefantes Ira y Furia, el poder de los 9 es revelado como en anteriores ocasiones. En este caso, los símbolos se leen como Poseidón, indicando que este portal es un viaje de regreso al presente, al templo de Poseidón, que es lo mismo que el templo de Apolo en el que nos encontrábamos. Sin embargo, cuando el sumo sacerdote intenta acceder a él, la prima materia le rechaza, dejándole una marca en el rostro. ¡Novem ignotum! La proclamación Novem ignotum dicta que debéis tener clemencia. No deberías conocer estos textos. No eres más que una esclava ignorante. Sé más de lo que crees. Novem ignotum, del latín los 9 desconocidos, unas palabras que Scarlet aprendió de su padre y que sorprenden al sumo sacerdote. Algo raro está sucediendo, no se habían visto las caras en el bosque de la mansión. ¿Quién es esta persona y qué relación guarda con toda la trama? Antes de poder darnos una explicación, decide poner fin a la aventura de nuestros héroes. Vemos cómo el portal se cierra ante sus ojos, ya no hay escapatoria. Como digo, no sabemos qué repercusión tienen los eventos de Nine en la vida de nuestros héroes y en los mismísimos acontecimientos históricos. Lo que está claro es que Scarlet y los demás aún no se van a dar por vencidos. Nuestra próxima aventura, The Ancient Evil, tendrá lugar en la superficie de Delfos, durante un oscuro atardecer. Un último artefacto, presuntamente de la mitología griega, Zeus, hará acto de aparición.
¿Será aquí donde obtengamos las respuestas que buscamos? Pensad que todo esto es solo la capa externa de la cebolla, tan solo tenemos 3 mapas, pero en ellos ya se nos están dando pistas sobre un universo mayor, poderes divinos que controlan la prima materia y posiblemente a los 9, y que están utilizando los artefactos como retos para encontrar a un sucesor. Hay mucho que aún desconocemos, se nos han presentado las piezas del puzzle, Scarlet, Alistair, la Orden, la prima materia y los dioses. Las conexiones entre todos estos elementos aún no son evidentes, claro está, pero eso es lo que hace interesante a esta trama, con tanto o más potencial incluso que la de Leather. Preveo un giro de trama impresionante en este último mapa. Alistair habrá sido asesinado y convertido en marioneta de la Orden, se habrá adelantado a los acontecimientos y habrá trazado un plan para no morir. ¿Realmente los actos de Alistair son buenos? ¿Realmente los miembros de la Orden son malos? La Orden, el caos, la prima materia, APEP, todo está conectado. Espero que os haya gustado el vídeo, chicos, compartidlo con vuestros amigos y un fuerte abrazo.